Vamos con una palabra que es como la continuación de aquellas cosas que el Señor quiere subrayar para que las tengamos en cuenta y están relacionadas con el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que vamos a comer hoy. Vamos a participar de una cena y es una cena diferente a todas las cenas, especial, podría decir yo, única entre todas las cenas, porque esta cena, que es llamada por las Escrituras la cena del Señor o el partimiento del pan, está relacionada con el Señor mismo, con el comer su cuerpo y el beber su sangre. El Señor le da mucha importancia a esto. Tanto es así que dijo que el que no come su cuerpo ni bebe su sangre no puede ser su discípulo. No puede ser su discípulo. Lo dijo antes de participar de una cena que él había mandado. Las Escrituras la señalan como la última cena. Y es la última de él con ellos, pero es la primera para nosotros. La primera de las cenas que habrían de celebrarse desde ese momento hasta la venida del Señor. Por eso dice que todas las veces que nos reunamos y que nos reunamos con ese propósito, debemos recordar, hacer un memorial de su muerte, de su muerte. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, fíjese que no es la última, sí, de Él con nosotros o con los discípulos ese día, pero sería el inicio de muchas cenas muy importantes para la iglesia de Jesucristo, porque el Señor nos ha enseñado mucho a través de esta comunión. Nos ha enseñado a apreciar la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él hizo por los hombres. Los hombres se encontraban separados de Dios por causa del pecado. No había manera, por el pecado, que los hombres se acercaran a Dios de la manera como Dios quería que los hombres se acercaran. Porque sí había un acercamiento, pero muy distante. Dios había mostrado en el Antiguo Testamento la imposibilidad que había en el hombre para acercarse a un Dios santo. Entonces el hombre en ese estado, en esa condición de pecado, no podía. Aunque Dios quería, Dios no podía dejar que eso ocurriera. Entonces por eso Dios resuelve el problema por medio de la muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Lo que se estaba celebrando esa noche, que además era una fiesta de Pascua, estaban celebrando esta fiesta, pero también era un acontecimiento que partiría la historia en dos: antes de la cruz y después de la cruz. La humanidad se encontraba bajo la condenación del pecado. Mas en el momento en que el Señor entregó su espíritu
y murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, mostrando que el hombre ya podía entrar a través del velo a la presencia de Dios. Entonces, la muerte de Jesús produjo eso. Y es lo que el Señor quería mostrarles a ellos cuando Él ofrece su pan, toma su pan y dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Lo partió y lo repartió. A cada uno de los discípulos le dio un pedazo. Entonces, no dice este, sino esto, porque le representa, aunque no es, pero le representa. Y para nosotros es un símbolo que nos ayuda a participar también de su muerte cuando comemos de ese pan. Cuando comemos de ese pan, nos hacemos uno con Él en su muerte. Cuando bebemos la copa, nos hacemos uno con Él en su vida, porque la vida está en la sangre. De modo que en el pan está la muerte y en la copa está la vida. Algo fundamental para la buena salud de la iglesia. La buena salud de la iglesia depende del discernir lo que hoy vamos a hacer. No es un asunto liviano el participar de esta cena, sino que es trascendental. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, les exhorta y les dice que lo que ellos hacen no es digno de aprobación, sino que va a reprocharlos porque ellos no entienden lo que hacen. No entienden. No disciernen el cuerpo del Señor. Lo toman de una manera liviana. Y por eso acarrean juicio y condenación, que trae como consecuencia de la condenación un debilitamiento en la vida espiritual, que de no corregirse terminaría en la muerte del discípulo, en la separación, porque la muerte es separación. Sería cortado del cuerpo de Cristo por no discernir lo que está comiendo. Entonces, entendiendo eso, acompáñenme los hermanos a la carta a los Efesios. Hemos venido hablando sobre eso. La carta a los Efesios, escrita para ellos, para nosotros también, nos muestra con mucha claridad el cuerpo de Cristo. Efesios, ya hemos llegado, hemos pasado desde los capítulos 1, 2, 3 y hoy vamos a hablar un poquito del capítulo 4, algunos aspectos que quisiera yo resaltar de esta carta. Sí, capítulo 4. Dice, yo pues, sí, desde el verso 1, yo pues preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire qué importante. 3 versículos, pocas palabras, pero que dicen muchísimo. Dicen muchísimo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay algo que nosotros no vamos a obtener. No, esto es algo que se nos da por gracia. Se nos da el Espíritu Santo. Cuando somos perdonados de nuestros pecados, la señal de que somos perdonados es el Espíritu. El Espíritu que se nos da, un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu, para que con ese nuevo espíritu, que es renacido en Cristo, podamos tener comunión los unos con los otros. La comunión que tenemos es primero con el Padre, que es espíritu, con el Hijo, que es el espíritu vivificante, y entre nosotros los hermanos, que tenemos el Espíritu Santo, o sea, el mismo Espíritu. Aunque cada uno de nosotros tiene un espíritu personal, renacido, ese espíritu tiene comunión con el mismo espíritu que nos permite la comunión de unos con otros. Entonces, cuando se menciona aquí que hay que guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, se nos está diciendo que esa unidad se puede romper. Y el romper la unidad del espíritu fraccionaría al cuerpo de Cristo. Llevaría al cuerpo de Cristo a no estar como debe estar, integrado, unido por las coyunturas. Las coyunturas. Vemos los miembros, ¿verdad? Y los miembros, aunque son diferentes, se encuentran unidos por coyunturas que permiten el movimiento de los miembros. Entonces, así como es el cuerpo humano, así mismo es Cristo en su cuerpo. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estamos unidos, tenemos un vínculo que es el que nos une. Ese vínculo de la paz, ¿cuál puede ser? El vínculo, Cristo, ¿verdad? Cristo es el vínculo. Pero Cristo con su sangre, que es la que permitió el perdón, la reconciliación y la paz con Dios. Entonces es por la sangre, no por nada más, que nosotros hemos hecho la paz con Dios. Es por la paz que tenemos con Dios que podemos vivir en paz los unos con los otros. Es por eso que somos el cuerpo de Cristo. Pero el vínculo se puede romper cuando no estamos atentos a lo que nos une, que es Cristo, quien por medio de su sangre nos reconcilió. ¿Nos reconcilió con quién? Con el Padre, porque el pecado era con el Padre. El Hijo es el que toma el pecado, asume la culpa sin ser culpable y muere por el hombre. Algo muy importante.
en la historia de la humanidad. Por eso es que la humanidad se divide hoy en día antes de Cristo, después de Cristo. El calendario es antes de Cristo, después de Cristo. Es muy importante para nosotros que podamos discernir, que podamos profundizar en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy en día las divisiones que hay entre los hermanos es porque no se discierne el cuerpo del Señor, porque no se ha profundizado en lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hizo y logró y nos puso en su cuerpo de resurrección. La iglesia es el cuerpo de resurrección del Señor Jesucristo. El espíritu que tenemos fue tomado del espíritu de resurrección de Cristo. El espíritu que compartimos, nuestro espíritu, comparte el espíritu de resurrección. El mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que habita en nosotros. El que nos dio vida a nosotros y el que nos mantiene con vida cuando estamos unidos a Cristo. Pero cuando se rompe la unidad del espíritu, se pierden los beneficios. Se pierden los beneficios. Es tremendo que eso llegue a ocurrir, pero ha ocurrido. Justamente esa es la historia triste de la iglesia. Una iglesia fraccionada, dividida, identificada por nombres, identificada por lugares, países, naciones, ¿sí? Pero no identificada en Cristo. Se perdió la noción de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo y quién es el que nos une. Entonces la carta a los Efesios nos muestra lo que es el cuerpo de Cristo. Nos ayuda a entender a fin de que podamos discernir. Y al discernir podamos mantenernos donde el Espíritu nos puso. Porque ¿en dónde nos puso? A los pecadores, que fuimos perdonados, a quienes se nos dio el Espíritu de resurrección, nos puso en el cuerpo de resurrección. Ahí es donde estamos. ¿Y en dónde se encuentra el Espíritu vivificante? ¿A dónde está Cristo? En los lugares celestiales. Allá está Él. Donde la iglesia debe estar y permanecer. Por eso la carta a los Efesios está clara en eso. Y dice que con Él nos resucitó y nos puso en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda potestad. Debemos avanzar más en ese conocimiento, pero no solamente que sea un conocimiento de tipo intelectual, sino que afecte nuestra vida, nuestra manera de vivir en Cristo. Porque al estar afectados, no nos vamos a dejar mover de los lugares celestiales. ¿Por qué la iglesia descendió? ¿Por qué el Señor menciona, recuerda de dónde has caído? ¿En dónde estaba? En los lugares celestiales. ¿Por qué cayó? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la caída? Es terrible la caída. Porque es perder la posición, es perder la autoridad, es el perderse como miembro del cuerpo de Cristo, es el no entender que hay una cabeza que es Cristo, nosotros miembros de su cuerpo.
entendiendo que cada miembro tiene una actividad y que está unido por medio de coyunturas para servir a Cristo, no para servirnos a nosotros, sino para servir a aquel que es el Señor, a aquel que compró la iglesia, a aquel que la sostiene con su poder, a aquel que por amor se dio por ella. Entonces nosotros no podemos ser traidores a eso que ocurrió. No podemos traicionar a nuestro Señor y permitir que un espíritu contrario atente primeramente contra nuestra vida espiritual y contra la vida misma de la iglesia. Al final de la carta de los Efesios, en el capítulo 6, se dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que hay unos poderes celestiales, unos principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas. La lucha es contra eso. Hay una lucha que la iglesia debe librar. Y en nuestras oraciones eso debe ser claro para nosotros. Debe ser claro que nuestro lugar para orar de una manera corporativa es porque la sangre del Cordero nos ha puesto en ese sitio. Que nuestra autoridad para orar nos la da la posición. La obediencia incondicional al Señor Jesucristo. Podemos perder nuestra posición por desobediencia, por ignorancia, pero también por conocer y no estar de acuerdo con lo que se nos enseña. Entonces es muy delicado y es muy importante discernir quién es el Señor, discernir quiénes somos nosotros en su cuerpo y quién es el Señor. Porque el Señor es Jesucristo, no es otro, no es un ser humano. El Señor de la iglesia es y será el Señor Jesucristo. Y como Señor manda, porque todo Señor se distingue porque ordena a aquel que le reconoce como su Señor y le obedece. Entonces hay unas condiciones especiales para mantener la posición, y la condición es obedecer. Como el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es la única iglesia a la que el Señor le dice eso, por cuanto has guardado la palabra, mi palabra, y no has negado mi nombre. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿Y qué puerta será esa? Pues esa puerta está relacionada con la llave de David, porque él se presenta como el que tiene la llave de David, una llave que abre y una llave que cierra. ¿Y por qué David? ¿Qué había en David? ¿Por qué David tenía esa llave? No dice las llaves de Pedro, porque a Pedro le dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Recordamos eso, ¿verdad? A Pedro le entregó unas llaves, pero David tenía unas llaves. Unas llaves que permitían abrir la puerta para que tanto judíos como gentiles pudieran entrar a la presencia de Dios sin las barreras de la ley. La llave de David es la llave de la gracia, no es la llave de la ley. David llevó el arca, la sacó del tabernáculo de Moisés, que se encontraba en Silo, y se llevó el arca para Jerusalén.
a la ciudad de David y la puso en el lugar que David consideraba el más importante, el monte más importante, el monte de Sión, que representa la iglesia. Allí puso el arca y la cubrió con una carpa. David tenía una revelación, porque David era profeta y era como un sacerdote que entendía cómo era la adoración a Dios, que entendía que la presencia de Dios era supremamente importante. Por eso la sacó de allá y la trajo a la ciudad, para que la presencia de Dios morara en la ciudad de David, en Jerusalén, en Sión, que representa la iglesia. Y sabemos por la revelación que el Espíritu dio a los apóstoles, que el misterio escondido es que los gentiles también son coherederos juntamente con los judíos. Entonces esa llave mostraba que también los gentiles, por gracia, tenían derecho a entrar a la presencia de Dios, la puerta para entrar a la presencia de Dios. Porque la puerta estaba cerrada, el velo, que es una puerta, no permitía la entrada de nadie a la presencia de Dios por causa del pecado. Pero la sangre abrió el velo. El velo fue rasgado de arriba abajo. Aquí el Señor quiere subrayar, hacernos notar que lo que la iglesia perdió a lo largo de la historia fue esa revelación de la gracia. Fue el entender que es por gracia que podemos venir al Señor. El entender que no es por mérito propio, que no es por obras, que no es por lo que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario se demuestra el amor de Dios manifestado en Cristo para todos los hombres. Por eso le dice a la iglesia de Filadelfia: yo pondré a algunos de los que se dicen judíos y no lo son a tus pies, y ellos reconocerán que yo te he amado. ¿Por qué es eso? Esta cena es el amor de Dios. Hay que discernir, hermanos, para que no andemos en tinieblas, tratando de hacer cosas, obras que no proceden de la gracia de Dios, no proceden del Espíritu, no proceden de la justicia de Dios, sino que las hacemos en nuestra propia justicia, queriendo agradar a Dios, haciéndolas en el nombre de Dios. Pero el Señor Jesús dice: tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Si conectamos todo esto, podemos concluir que la iglesia cayó de su posición porque olvidó esto. Olvidó. Tal vez siguió cenando, pero sin discernir. Porque no se trata de cenar, se trata de discernir lo que significa. Porque eso nos va a llevar a un acercamiento mayor con el Señor. Vamos a reconocer que Él nos ha amado y fue por amor que murió. No murió porque lo mereciéramos, sino sin merecerlo. Él murió por nosotros. No había mérito, y mucho menos gentiles. ¿Qué mérito podían tener los gentiles si nunca en la historia hicieron algo para Dios? Los gentiles eran los pueblos paganos, politeístas, idólatras por excelencia, aborrecedores de lo bueno, ignorantes de quién es Dios. Pero en la cruz se abrió una puerta para ellos. Se abrió una puerta para nosotros los gentiles. ¿Y quiénes somos nosotros para cerrarle la puerta a cualquier hijo de Dios?
¿Qué miembro del cuerpo de Cristo puede cerrarle la puerta a alguien? ¿Qué miembro del cuerpo de Cristo se puede separar como una secta y decir, no, yo soy exclusivo? Nosotros nos reunimos aquí porque nosotros tenemos algo especial. No, ese es un espíritu incorrecto. Ese no es el espíritu de la gracia, no es el espíritu de la reconciliación, no es el espíritu del perdón, no es el que nos lleva a perdonar como Cristo nos perdonó en la cruz. Si no maduramos en eso, si no entendemos el perdón, si no entendemos que estamos aquí siendo indignos, porque la gracia nos abrazó y nos perdonó sin merecerlo, pues entonces nosotros nos vamos a separar porque no vamos a perdonar tampoco. Porque cualquier cosa nos va a molestar y nos vamos a cargar y vamos a separarnos de aquel que nos ofendió. Uy, Dios mío, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. La iglesia de Corintios estaba separada. Estaban juntos, pero estaban separados. Uno decía, no, yo sigo a este. No, a mí me gusta el otro. No eran de un mismo sentir, no eran de un mismo corazón, no eran de un mismo pensar. Y no se trata de la doctrina. No. Claro que la doctrina es muy importante. Porque todos estos eran apóstoles y enseñaban la doctrina de Cristo. Pero ¿por qué unos seguían a uno y otros seguían a otro? ¿Qué había allí? Son las tendencias de la carne. Las que nos hacen seguir es a los hombres y no a Cristo. Tener cuidado con eso. Porque nos hacemos fans de ciertos predicadores. Y entonces terminamos siguiendo a un determinado predicador y se nos olvida que al que hay que seguir es a Cristo. ¿Sí? Se nos olvida. Ojo con eso. Porque allí ya caemos. Allí empezamos a movernos, es en lo que dice el hermano. Sí, está muy bien. Excelente. Que oigamos a los hermanos y seamos nutridos por los hermanos, pero que toda nutrición nos lleve a Cristo, nos lleve a reconocer esa gracia que nos salvó en la cruz. Porque mire que ese es el todo, el todo. Todo está centrado en eso. La centralidad de toda la doctrina de los apóstoles es mantenernos unidos a Cristo. Qué curioso que comencemos a dividirnos por doctrinas. Cogemos las doctrinas de los apóstoles y ellas las usamos para dividirnos de los hermanos. Ahí es inmadurez espiritual, carnalidad, tinieblas, como dice el apóstol Juan. Él dice que la comunión es con el Padre y con el Hijo, y que a esa comunión invitan. A la comunión que los apóstoles tienen con el Padre y con el Hijo, invitan para que el gozo sea cumplido. Y luego dice, si alguno dice que está en luz, pero está en tinieblas, si alguno dice que tiene comunión con Dios, pero aborrece a su hermano, el tal está en tinieblas. No nos podemos engañar al decir que tenemos comunión con Dios porque conocemos las Escrituras, porque oramos mucho, porque nos levantamos a las 3 de la mañana y oramos 4 horas y ayunamos. Esas cosas las hacían también los fariseos. ¿Y qué dijo el Señor de ellos? Que eran sepulcros blanqueados. Que todo lo que hacían, lo hacían era para mostrarse a los hombres. En una falsa piedad, queremos es demostrarle a los hombres que somos muy piadosos, cuando en realidad Dios dice, no eres piadoso. Tú no tienes comunión conmigo, yo no te conozco, eres un hacedor de maldad. Puedes profetizar, puedes echar demonios, pero no te conozco. Hay que examinarnos. ¿Cuál es la verdadera motivación que nos lleva a hacer las cosas? ¿Por qué las hacemos? Las hacemos verdaderamente
en un espíritu de adoración? ¿Las hacemos en secreto para que solamente las vea Dios? ¿O las hacemos en público para que los otros vean? ¿Mm? A Dios no se le puede engañar. Al Espíritu Santo que mora en nosotros no se le puede engañar. Cualquier pensamiento que tengamos, Él ya lo conoce. Cualquier intención, ya la conoce. Sabe por qué hacemos lo que hacemos. Sabe por qué Ananías y Zafira vendieron. No vendieron en secreto. No tomaron decisiones de corazón delante de Dios, sino que las tomaron delante de los hombres para que los hombres les reconocieran como benefactores. Y por esa causa murieron. Y por esa causa, cuando venimos delante del Señor y hacemos cualquier cosa delante del Señor, si no la hacemos de corazón, en verdad, vamos a morir. Si lo que hacemos no lo hacemos de corazón limpio, si de verdad no estamos unidos a Cristo y al estar unidos a Cristo, unidos a los hermanos, sin que la conciencia nos acuse de que tenemos algo contra un hermano, por favor, no nos permitamos comer de esta mesa, porque estamos engañando al Espíritu Santo. ¿Y será que el Espíritu Santo puede ser engañado? No. Nos estamos engañando nosotros mismos y estamos engañando a los hermanos, pero al Espíritu Santo no. Entonces, por eso es tan importante esto. La restauración de la iglesia solamente se podrá dar cuando caminemos en verdad, cuando dejemos la hipocresía, la falsedad, las caretas, demostraciones impías de piedad. Sí. Y eso es lo que el apóstol está señalándole a los corintios. Porque no vienen para lo mejor, sino que vienen para lo peor. Para lo peor. Entonces fíjese que uno encuentra que pocos pecados son causales de muerte, y uno de ellos es el ir a la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, sin saber lo que hacemos. Entonces, esto es muy importante, tan importante, que es lo que trae la vida y el poder a la iglesia, pero cuando no se entiende, trae todo lo contrario. Sí, trae separación, trae muerte, trae ruina, trae enfermedades. Dice que estaban desanimados unos estaban en la cama, y no estaban en la cama descansando, estaban en la cama porque se habían enfermado, y de muerte. Entonces, hermanos, lo que es serio, lo que el Señor nos quiere subrayar, discernir el cuerpo del Señor. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. La muerte del Señor, pero que no vaya a ser la muerte nuestra, por no discernir, sino la del Señor. Amén, hermanos. Bien. Julián, yo quería hacer eso en el segundo versículo, ¿no? ¿Sí? Que dice que con toda humildad y mansedumbre, Sí. soportando con paciencia los unos a nosotros en amor. Sí. Ah. O sea, porque es que nosotros como seres humanos, pues es cierto que cometemos errores a todo momento, ¿no? Pero si yo digo ser hijo y creyente y estar aquí, porque nosotros no estamos aquí por una voluntad propia, sino porque hemos tenido un llamado. Pero si yo estoy aquí y no estoy en el verdadero amor en Cristo, no estoy haciendo nada.
Sí. Porque eso me quita la carga encima que yo puedo tener, ¿cierto? Claro. Pero también tenemos que tener en cuenta de que ese perdón sea aceptado, ¿no? Porque ¿qué me gano yo con que Quicho venga a mí y me pida perdón y yo diga, sí, sí, sí? No, porque yo voy a seguir con la misma carga, ¿cierto? Claro, bueno, no, sí, Por se eso trata de que todos maduremos en ambas vías. sí, porque No solamente en el que pide el perdón porque sabe que la embarró, sí, sino el que concede el perdón porque lo debe conceder. claro, y porque yo sé que No, vamos, no debe guardar o sea, la ofensa, no. sino perdonar de corazón. Entonces, yo digo, si yo estoy hoy aquí, haciendo alusión a la palabra que se voy a, y yo no estoy en paz con uno de mis hermanos, yo sé que si voy a cenar es indignamente, Sí, porque por eso dice, si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al cual no ha visto? claro, Entonces nosotros si estamos aquí es porque debemos de estar en amor, en esa comunión de los unos con los otros, o como dice el Señor, amaos los unos a los otros como yo os he amado. sí. Pero si yo estoy aquí y no puedo voltear a ver a Yamil porque me cae mal, No, la verdad, si estamos en ese espíritu, es mejor que no estemos, claro, porque en realidad no estamos en Cristo. ¿qué estamos haciendo? Sí, O sea, no estaríamos haciendo nada. no, O sea, estaríamos haciendo solo un acto de presencia, de pronto, pues no sé por qué, pero yo digo que aquí debemos de estar y poder mirar a nuestros hermanos a la cara, ¿no? Abrazarnos, decirle, bueno, un abrazo, pero en amor de Cristo. sí. Porque de verdad no tiene sentido de que yo esté aquí, pero que no pueda saludar a mi hermano Jorge, o a David, o a Raúl. No, todos. O sea, tenemos que estar en esa comunión, Claro, para que Cristo sea glorificado en nosotros. sí. Y es que ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una familia. Es una familia que comparte todo, tiene las cosas en común. Nadie dice esto es mío, que así era al principio. Nadie decía esto es mío, sino que como una familia, en una casa no hay dos neveras, no hay dos comedores. Hay cosas que son comunes. Una cocina es común y se cocina lo mismo para todos. La iglesia tiene que llegar a ser algo así. Tenemos que llegar a reconocernos como la familia de Dios, como nuestros hermanos en Cristo. Algo mucho más elevado que la familia natural, al punto que el Señor dijo, cuando le dijeron, Señor Jesús, aquí están tu madre y tus hermanos. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Preguntó. A ver qué le respondían. Dijeron, pues ellos son tu madre y tus hermanos. No, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los descalificó. Bueno, podrían ser también, ¿no? Pero si se acogen a la voluntad de Dios. Entonces nuestra familia realmente es los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que mantienen la unidad en el Espíritu. Dios no quiere que rompamos la unidad del Espíritu porque es un regalo. No es algo que nosotros compramos. Nosotros no compramos el Espíritu que Dios nos dio. No nos lo ganamos con ningún mérito. ¿Será que entendemos lo que es tener el Espíritu de Dios cuando antes éramos pecadores? Cuando durante 4000 años el hombre no lo tenía. Durante 4000 años Dios quiso mostrar una historia y en esa historia mostrar que el hombre era indigno de tener su espíritu. No lo merecía. Hasta eso llegó, a escoger a un hombre
que fuera el padre de un pueblo, luego un pueblo que sacó de Egipto, lo llevó a la tierra prometida, lo levantó, lo engrandeció entre las naciones, y ese pueblo terminó crucificando a su hijo. Era indigno de tener el Espíritu. Sin embargo, Jesús murió para dar el Espíritu, a pesar de que éramos indignos, a pesar de que ellos eran indignos. Porque Pedro, eso fue lo que les dijo el día del discurso, el día de la fiesta de Pentecostés. Ustedes crucificaron a aquel a quien el Señor ha hecho Señor y Cristo. Se les está acusando, les está diciendo que ellos eran indignos, que habían participado del asesinato más grande de la historia. Y sin embargo, cuando ellos preguntan qué debemos hacer, varones, hermanos, qué hemos de hacer, como diciendo, no, ¿y ahora quién podrá socorrernos? Pues la respuesta es: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis ¿qué? El don de Dios, el regalo de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que la carta a los Efesios señala. Qué importante es para Dios el que podamos discernir quiénes somos en Cristo, lo que se nos dio como regalo. Y claro, generalmente las cosas que son regaladas no las valoramos, pero le costaron la vida a Jesús el poderlo tener. El que nosotros tuviéramos el Espíritu es porque Jesús murió. O sea, ¿cuánto vale el Espíritu para nosotros? La vida del Hijo de Dios, la vida de un hombre santo, que no merecía morir, pero murió por los pecadores. Entonces, eso tiene mucho valor para Dios y debe tenerlo para nosotros, a fin de que seamos celosos de la casa de Dios, de que guardemos la casa de Dios, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Amén? Sí. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, a ser sensibles, Señor, a valorar aquellas cosas que no valoramos, pero que valen mucho. Tú nos muestras cuánto vale el Espíritu de Cristo, cuánto costó su vida, costó su muerte, costó el juicio, la ira tuya sobre él. Mas ahora tenemos su Espíritu para conservarlo, para guardarlo. Que no haya en nosotros ninguna raíz de amargura que nos lleve no solamente a separarnos, sino a contaminar a otros para que se separen del Señor Jesucristo. Ayúdanos a discernir el cuerpo de Cristo, a valorar lo que somos en el Señor. Cuán importantes somos ahora, por cuanto el Señor nos compró a precio de sangre y nos puso en Él para que fuéramos sus miembros en el cuerpo, que seamos efectivos, dignos de ser llamados, no por nuestra justicia, sino por nuestro servicio al Señor. Que llegue el día y podamos recibir galardón en lugar de disciplina, porque no fuimos atentos en discernir. Y al no discernir, nos separamos, perdiendo nuestro lugar. Señor, si en alguna cosa te hemos ofendido, hemos dañado, hemos afectado el cuerpo de Cristo, permítenoslo ver, Señor. Permítenos regresar a Cristo al reconciliarnos con aquellas cosas que en tu sangre, Señor, reconciliaste, con aquellas personas que tú amaste en la cruz, por las cuales diste tu vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una pregunta.